Ya, ahí sí. Ahí la pueden ver, ¿cierto? Sí, profe. Ya, chiquillos, primero que todo, vamos hoy día a comenzar la asignatura de administración. Vamos a ver, partir con los conceptos básicos de la administración y de las organizaciones, ¿ya? Y me gustaría primero escucharlos a ustedes. Aquí vamos a ver lo que les decía recién, la definición, los orígenes y los tipos de administrador. Pero me gustaría escucharlos. ¿Qué es lo que ustedes entienden por administración? Por ahí quiero que partamos, quiero que conversemos eso. ¿Qué entienden ustedes por administración? Los escucho. Yo lo veo como un tema de ordenar, por así decirlo. ¿Ya? De orden, como orden. ¿Ya? ¿Qué más? Jocelyn, ¿qué me puedes decir tú? Como organizar, ordenar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la administración? Sudelia, ¿qué me puedes decir tú? ¿Qué te suena a ti administración? A mí, profe, es como organizar, ordenar, tomar decisiones importantes, estar al pendiente de las cosas en general y organizarse bien. Muy bien, la verdad, aquí ahí se han fijado que hay términos comunes entre ustedes que hablan de organizar, más bien ordenar, que es lo que uno entiende por administración. Todo eso va relacionado con la asignatura de la carrera. La administración, aquí vamos a ver, tenemos en esta lámina, el origen de la administración viene desde los tiempos muy primitivos, ¿ya? Con la necesidad de organizarnos. Las tribus, por ejemplo, se organizaban, ¿cierto? Tenían un líder. Y ese líder, el que acomodaba, por ejemplo, a la tribu. Por eso que hablamos de los orígenes muy antiguos. Por lo tanto, esto no es nuevo. La administración viene desde, yo creo que se creó el universo a todos lados. Los animales se organizan. Los animales también cuando van en manada siguen a alguien, ¿o no? ¿Se han fijado en eso? Las palomas. Las palomas, ese es el ejemplo que les iba a dar. ¿Se han fijado ustedes, por ejemplo, en el cielo, en las costas, cuando van las bandadas de pájaros? ¿Cómo van las bandadas de pájaros? ¿Van todas agrupadas, desordenadas? ¿O cuál es la forma que tienen ellas? O sea, hay unas que van como en flecha y hay otras que van como todas desordenadas, pero van como, por así decirlo, en un orden. Pero se ven desordenadas, pero para ellos como un orden. Exacto, como tú dices, la mayoría va en forma de flecha y siempre va en la punta un pajarito que va liderando todo el equipo que va detrás. Cuando ese pajarito se cansa, hay otro que va tomando su lugar, pero siempre hay alguien que los va liderando y siempre están organizados en la forma que ellos van volando. Por lo tanto, esto viene más allá de que nosotros podamos estudiar esta ciencia, viene desde la naturaleza, en la espontaneidad, de lo más genuino de los seres, ¿ya? Según acá, como dice acá, ay, me cambió la... En el caso acá, como menciona Heath, Black y Porter, definen ellos la administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos que son orientados hacia el logro de metas para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día, lo que hoy día más bien cómo se trabaja este tipo de administración es en base a grupos de personas que se puedan organizar, que puedan interactuar entre sí y con un fin claro, que es cumplir objetivos y metas en común, ¿ya? Por eso es lo importante cuando se crean organizaciones. La organización no se crea porque sí, tiene que cumplir un fin. Más adelante vamos a ver los tipos de organización. Pero cuando uno crea, por ejemplo, una empresa que a uno va a administrar,
tiene que tener claro cuál va a ser ese objetivo en común y que toda la comunidad va a lograr ese objetivo o esa meta, ¿ya? La organización, como mencionábamos recién, contiene recursos humanos, contiene recursos físicos, recursos financieros, y la función principal de esta es un beneficio económico, ¿ya? Más bien, no todas, pero la verdad que todas las empresas que se crean es como siempre pensando en maximizar un beneficio, porque yo no puedo crear una empresa pensando en que no voy a generar un recurso económico, sino que lo importante de esto es que yo cree metas y las plantee a toda mi organización para lograr este objetivo, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Profe. Ya. ¿Para qué nos sirve la administración? Primero, como decían ustedes, para organizarnos, para tomar decisiones, escoger las mejores alternativas para yo poder lograr los objetivos que la imposición, o sea, que la organización nos ha planteado. Recuerden que en las empresas, no sé si ustedes han visto que tienen siempre una misión y una visión. ¿Lo han visto eso? Sí, cuando me tocó hacer práctica a mí en Almacenes París, porque yo vengo del liceo técnico, entonces tengo técnico a nivel medio. Ah, Entonces perfecto. me tocó y nos explicaron más o menos eso. En Almacenes París estaba, y la otra empresa que estuve fue en Neumamérica. Perfecto. Si ustedes se pueden dar cuenta, hoy en día la misión y la visión de las empresas están publicados en todos lados. Si usted a cualquier sitio web que ustedes se metan, siempre van a ver la misión y la visión, ya sea tanto una empresa que sea con fines de lucro o sin fines de lucro, que vamos a ver más adelante, ya sea un colegio, ya sea una universidad, ya sea un hospital, indistintamente del tipo de empresa, tienen su misión y la visión. La misión es la razón de ser de la empresa. Eso es la misión. Y la visión es donde yo quiero llegar. ¿Cuál es mi norte? La misión... O sea, la ¿sí? visión es el objetivo, ¿no? Exacto. La visión es el objetivo. Y la Y misión y es la misión esencia. Es la esencia, la razón de ser de una empresa. El por qué se crea. La misión nunca cambia. Lo que cambia es la visión, porque yo puedo decir, yo quiero ser la empresa número 1 en venta de artículos tecnológicos, pero a lo mejor yo ya cumplí esa meta, entonces ya cumplí esa visión, ahora yo me pongo nuevos objetivos, nuevas metas, por eso que a veces la visión va cambiando. ¿Cuándo cambia la misión de una empresa? Cuando yo la reorganizo, cuando yo la reestructuro o cuando yo me fusiono. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día, por ejemplo, hay bancos que se han fusionado, hay empresas que se han fusionado y dado eso, obviamente cambian su misión, porque ya no es la misma por la cual se crearon. Ahora hay otras, quizás objetivos, o hay otra razón de ser, ¿ya? Entonces, por eso nos sirve la administración. Veamos. ¿Qué hacen los administradores? Los administradores, bueno, hacemos muchas cosas, la verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Planificamos. ¿Por qué planificamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué debemos planificar? Hay que planificar para dónde va la empresa, los pasos a seguir, las metas, para poder lograr el objetivo, profe. Exacto, porque miren, los administradores son sumamente importantes y hacen estas 4 cosas. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Siempre debemos planificar. Nosotros no tenemos que ir a la deriva en una empresa. Una empresa tiene que tener un norte. Y ese norte es la planificación. Es decir, este año, por ejemplo, el año 2020, nosotros queremos vender 1000 productos. Entonces yo me planifico la producción, planifico los insumos que yo voy a necesitar,
planifico la cantidad de personas que yo voy a requerir, entonces yo planifico todo para poder lograr lo que yo me propuse. Las planificaciones son generalmente anuales, pero ojo, la planificación es una guía, pero no es la ley. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas empresas planificamos durante el año pasado y el estallido social, ¿qué pasó? Nos vino a cambiar la planificación, ¿sí o no? A todas las empresas. Entonces, hay factores externos que pueden cambiar mi planificación. Las planificaciones siempre son modificables, adaptables, no son rígidas, no pueden ser rígidas, porque hay factores externos que modifican mi planificación. Y es sumamente importante esto, lo que les digo, porque no podemos ser sumamente estructurados y dedicarnos y pensar que esta planificación se va a cumplir sí o sí, ¿ya? Como les digo, hay factores externos. ¿Cómo cuáles? En esta pasada, por ejemplo, tenemos el factor social que nos pasó el año pasado. Creímos que, estoy hablando de Chile, creímos que a lo mejor venía un estallido social en marzo y muchas empresas se prepararon para el estallido social. Pero no nos preparamos para la pandemia, pues chiquillos. ¿Qué pasó? Hubo que cambiar toda la planificación y hoy día nos estamos dando cuenta que la forma de administrar es sumamente importante, porque se han dado cuenta, y aquí un ejemplo, a modo de, vamos a tejer aquí un ratito, a modo de ejemplo, por ejemplo, hoy día, hoy día los gobiernos, todos los países, están planificando, pero no están planificando para el largo plazo, en el corto plazo. La planificación es a una semana, e incluso es más, es al día a día. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, la pandemia hoy día vino a cambiar muchas cosas. Vino a cambiar la forma de educar. Hoy día nosotros a ustedes los estamos educando a distancia. No lo estamos educando de manera presencial. Por lo tanto, hubo que cambiar la planificación. Entonces, hoy día todas las empresas, por estos factores externos, tuvieron que cambiar su planificación. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? ¿Algo que quieran aportar, mencionar? ¿No? Seguimos entonces. No, profe. Ya, entonces tenemos después que organizarnos. Tenemos que organizarnos porque las funciones tienen que ser distribuidas en las personas. No podemos hacer todo exactamente lo mismo. Entonces los administradores deben organizarse y organizar a quienes ellos lideran. ¿Tenemos que dirigir? Sí, porque somos jefaturas y en las jefaturas tenemos también que direccionar a quienes trabajan con nosotros. Tenemos que entregar lineamientos de cómo lograr las metas y los objetivos que las empresas se colocan. Y a su vez tenemos que controlar. ¿Por qué razón? Yo cuando delego una función, no necesariamente digo ya, perfecto, tú te vas a encargar de enviar los correos a los estudiantes, por ejemplo, que yo lo delegue con la docente disciplinar. Pero yo también tengo que validar que eso ocurra. Porque ¿qué pasa si yo delego y no le hago seguimiento a la actividad que yo estoy delegando? Puede pasar que a lo mejor yo no me dé cuenta de que a lo mejor a la persona que yo le estoy delegando está tapada en trabajo. Por lo tanto, porque no pudo hacer o ejecutar la tarea, no realizó una tarea que era muy importante. Entonces yo confié que quizás la otra persona iba a hacer la tarea. Yo no le hice un seguimiento. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros controlemos todas las cosas que nosotros deleguemos. Nosotros, una cosa es que nosotros las deleguemos, pero seguimos siendo también responsables de las tareas que delegamos. Y eso es sumamente importante, chiquillos. Hoy día a veces nosotros trabajamos con personas en base a confianzas, pero que uno trabaje en base a confianza no implica que controlar a la persona en términos de si realizó la tarea, es que hoy día hay muchas personas que lo ven como un hostigamiento. No se trata de hostigar a la persona, sino que si uno las cosas las ordena de buena manera y se comunica, porque la comunicación es vital y es importante, y nos comunicamos de buena manera, estas 4 cosas en conjunto que hacen los administradores hacen de un administrador una persona exitosa. ¿Ya? Siempre puede pasar que yo planifico, que yo organizo, dirijo, pero a lo mejor no controlo.
Entonces, si yo no controlo, difícilmente voy a poder validar lo que yo planifiqué. Si yo no lo organizo, no distribuyo las tareas, también puedo generar un problema y no ser un buen administrador. Son sumamente importantes estas 4 cosas. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, no? Un paréntesis, chiquillo. ¿Ustedes saben cuáles son las mejores administradoras para mí? Bueno, yo creo, siempre lo digo lo mismo, pero las mejores administradoras de los hogares. Las mamás. La mamá. Las dueñas de casa son, para mí, las mejores administradoras. ¿Por qué razón? Administran el hogar, administran la familia, administran los recursos alimenticios, porque ellas todos los días tienen que comprar la mercadería y saber que tienen que cocinar. Y esa ración de comida tiene que alcanzar para todos. Administran los dineros, los recursos en la casa. Todo el recurso monetario que ellas tienen, ellas saben que tienen que durar los 30 días. ¿Sí o no? Porque yo no puedo decir, hoy recibí hoy día mi marido, me dio la plata para la casa. Perfecto. Me dio la plata para la casa y yo digo, hoy me voy a ir a la peluquería. Me voy a ir a comprar zapatos. ¿Se imaginan? ¿Qué pasaría? Los recursos económicos, pues sería bueno en todo caso, pero los recursos económicos no nos alcanzarían. ¿Sí o no? Por lo tanto, las mamás, las dueñas de casa, yo me saco el sombrero, porque para mí son las mejores administradoras. Las mamás hacen un plato de comida, ustedes no se imaginan de lo que pillan, hacen un plato de comida y alcanzan para todos, y créanme que hay familias muy grandes, y todos comen. Entonces, hay que rescatar un poquito la labor que tienen las mamás, que son excelentes administradoras. Aquí podemos ver en detalle que el planificar es definir también los alcances y los objetivos que el administrador se está colocando en la empresa, en la organización. Definir los planes con los cuales se va a trabajar, las metas, y programar las actividades. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente las empresas, como les decía, se planifican en el corto plazo o en el año. Entonces, ¿qué definimos? Definimos las ventas, definimos la producción, definimos a lo mejor si somos una empresa, esto va a depender del tipo de empresa, ¿ya? Si somos una empresa de reclutamiento y selección, los objetivos de hacer convenios con empresas, la cantidad de personas que vamos a reclutar y colocar en las empresas que tenemos, en las empresas, por ejemplo, de agronomía, quizás las cosechas, pero las cosechas también ahí podemos darnos cuenta que la planificación es importante porque va a depender de la estacionalidad, de los cambios climáticos y cómo va cambiando eso. Por ejemplo, el tiempo. Este año se ha dicho que ha llovido bastante. Por lo tanto, quizás eso también repercute en algunos productos de la agronomía que se pueden ver afectados, ¿ya? Organizar, dice que asignación de recursos, actividades requeridos para alcanzar estos objetivos. Definición también de instancias administrativas, los cargos y las responsabilidades que cada una de las personas que integran la organización va a tener. Y eso también es importante porque cuando yo hago un organigrama, que lo vamos a ver más adelante, que es la estructura, cómo se compone una organización, tengo que definir cuáles cada uno son de sus cargos, y ahí hace mención a los cargos y las responsabilidades que va a uno tener. Por ejemplo, desde el gerente, los mandos medios que son las jefaturas, las áreas de venta, las áreas que son más operativas, etc. ¿Ya? Dirigir, comunicación, liderazgo y motivación del personal. Y por eso que yo les hablaba la importancia de esto. Hoy día nosotros no podemos trabajar, sobre todo en las condiciones que estamos hoy día, en base quizás a retos en las personas. Hoy día las condiciones han cambiado. Hoy día el área de personas tiene que ser mucho más empática porque hoy día estamos todos con teletrabajo. Y el estar con teletrabajo hay que entender el contexto del teletrabajo, en la cual, por ejemplo, en el caso de las que son mamá, tienen que seguir siendo mamá, tienen que seguir siendo dueña de casa, tienen que cumplir en sus labores domésticas y además en términos laborales. Por lo tanto, es sumamente importante el cómo nosotros
dirigimos a las personas, cómo empatizamos con las personas y cómo les entregamos los lineamientos, cómo les entregamos las directrices para seguir trabajando en un contexto que no es el normal y que no es obviamente el más idóneo, pero dadas las condiciones que estamos, lo tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, hoy día las áreas de personas han tenido un rol sumamente importante y fundamental en el sentido de que han tenido que reinventar estos beneficios para las personas. Por ejemplo, hoy día a muchas personas que trabajan desde su casa les tienen que proveer del servicio de Internet, porque antes ocupaban Internet desde sus trabajos. Hoy día tuvieron que cambiar eso. Por otro lado, como las personas están por estos factores externos, quizás angustiadas, quizás a lo mejor desmotivadas y un montón de factores que pueden afectar la emocionalidad de la persona, hoy día el área de personas generalmente, y la mayoría lo ha hecho así, es crear momentos de esparcimiento en el cual el área de personas puede ayudar a través de las psicólogas, por ejemplo, a escuchar a los trabajadores, a escuchar a las personas que están dentro de la organización, ¿ya? Entonces, es sumamente importante cómo motivamos al personal, por ejemplo, en las condiciones que hoy día estamos, que es sumamente complicado y difícil, ¿ya? Y ahí hablaba, por ejemplo, dice coordinación del personal, utilizando, con la utilización de los recursos, actividades para el logro de los objetivos. Controlar la definición de estándares para medir el desempeño y corregir las desviaciones. Esto es sumamente importante porque cuando yo controlo, si hay algo que yo estoy viendo en el proceso que no está funcionando, tengo que saber detectarlos antes de que yo genere, que el proceso termine. Por ejemplo, si estoy en una planta productiva y yo me doy cuenta al final, por ejemplo, que el producto no está siendo el correcto con el que se definió o el diseño, yo no puedo hacerlo al final, porque si no, voy a generar una merma, una pérdida en el proceso productivo. Yo tuve que hacerlo, intervenirlo de manera anticipada. Y esto es en todo orden de cosas, chiquillos, el controlar. Por ejemplo, un ejemplo más cercano, para que ustedes lo puedan tangibilizar. Yo todos los periodos, cuando termina cada periodo, en este caso estamos terminando el periodo 3, yo me reúno con los delegados, que son los delegados que a mí me retroalimentan, y me dicen, profe, ¿sabe qué? Pasa esto, esto y esto otro. Entonces, yo tomo lo que ellos me mencionan y yo trato de esas cosas mejorarlas y adaptarlas en el periodo que sigue para que, porque son un feedback, es una retroalimentación importante para mí. Entonces, yo trato de tomar medidas a tiempo y no a destiempo, porque no sirve de nada que yo me reúna con los chicos en marzo y toma decisiones cuando ya terminó el semestre. ¿Sirve de algo? Ya terminó el semestre, por lo tanto yo ya no puedo hacer nada. Entonces por eso todo se hace de manera anticipada. ¿Dudas, consultas con lo que hemos visto hasta el minuto? ¿No? No, profesora, está claro para mí. Ya, muy bien, chiquillos. Seguimos entonces. Los profesores pusieron hartos memes aquí. Ya, las funciones organizacionales son distintas de las funciones administrativas. ¿Por qué? Porque las funciones organizacionales, su principal función es maximizar el beneficio económico, ¿ya? Esa es la principal función, que se crea la empresa para tener una rentabilidad, para tener ingresos, para poder seguir subsistiendo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia con las funciones administrativas? ¿Qué se les ocurre? Sobre el dinero. Ya, pero lo mismo en las organizaciones. Las organizaciones, obviamente, es para maximizar el beneficio económico, ¿ya? Pero las funciones administrativas se refiere más al proceso de cómo nosotros planificamos, organizamos, dirigimos y controlamos. Esas son las funciones que los administradores deben cumplir. Por lo tanto, una de las mayores diferencias es que las funciones organizacionales están constituidas por estos grupos sociales, que son un grupo de personas que interactúan entre sí
con el fin de cumplir un objetivo y metas comunes, ¿ya? Esa es la organización y las funciones de ella. Pero las funciones de los administradores son el cómo sobrellevan el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿ya? Ya, ahora vamos al versus. La administración y los administradores. Desde lo que hemos visto, ¿qué creen ustedes? Miren, yo les voy a dar un tips. Se habla siempre, y siempre ustedes van a escuchar que la administración es ciencia o arte. ¿Han escuchado eso? Sí. Ya. ¿Y qué han escuchado? Para los que han escuchado, ¿qué creen ustedes? Yo no lo he escuchado nunca, por si Ya. acaso. Ya, muy bien. Miren, lo que pasa es que se habla de que la administración es ciencia y arte, porque la administración se estudia. La administración es, por ejemplo, en el caso de ustedes, se están formando para ser administradores. Entonces, se habla de ciencia porque es un conjunto de conocimientos que son adquiridos por las personas, y esos conocimientos adquiridos, yo tengo la habilidad para poder desarrollarlos. O sea, ustedes el día de mañana, cuando terminen su carrera, todos los conocimientos que ustedes tuvieron en el primero, segundo, tercer y cuarto semestre, los van a poder utilizar. Y esos son los conocimientos. Cuando hablamos de arte, es por la espontaneidad de las personas que tienen habilidades innatas para poder administrar. Como les decía en el caso de ¿quiénes? Las dueñas de casa. Las dueñas de casa no tienen una formación, estudios de cómo administrar. Simplemente ellas lo hacen de forma súper natural y genuina. Entonces, en el caso de ella es arte. En el caso de ella es arte. O cuando, por ejemplo, uno dice que hay personas que nunca han estudiado, que tienen solamente los estudios de colegio y Es que crean igual, profe, empresas. lo hacen ¿Sí? por experiencia, yo diría más que en igual, pues. Claro, en algunos casos la experiencia las lleva a tomar buenas decisiones, pero esa también es una habilidad que ellos van desarrollando. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice que hay personas que tienen estudios de colegio, que no tienen ningún tipo de estudio ni formación en técnico profesional de colegio, y tú dices, oye, mira, es súper exitoso, este tipo tiene tremenda empresa, es exitoso, tiene una empresa que ha crecido. Eso también es arte porque es la habilidad que la persona tuvo para decir, chuta, como uno dice, esa persona es tocada con una varita mágica porque dice, generó un negocio tremendo sin haber tenido los conocimientos que otras personas sí tienen. Entonces es sumamente importante que los objetivos, que los conocimientos que las personas tengan, que con estos conocimientos podamos tener la habilidad de desarrollarlos y ocuparlos de la manera más idónea y más correcta para poder ser administradores exitosos, ¿ya? Y poder llevar a las empresas y organizaciones al éxito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesora. Ya. Sí, profe. Sigamos. Aquí está lo que yo les decía recién. Los administradores, como decía, hay habilidades innatas y otras que se adquieren por la educación, como lo decía en este caso Leandro, la experiencia. La experiencia también es sumamente importante porque, por ejemplo, los emprendedores, todos estos chiquillos, paréntesis, mañana recuerden que tenemos a las 6 de la tarde, tenemos una charla de emprendimiento a las 6, para que se inscriban, yo les mandé el link. ¿Lo vieron? Sí, creo que sí. Ya, para que se inscriban, chiquillos, porque hay una emprendedora súper buena que les va a dar justamente tips que van relacionados con esto, y además va a estar personal del Cercotec, que son las empresas que generan los financiamientos para las pymes. ¿Ya? Profe, Dígame. el tema de las habilidades innatas son las que uno
nace con ella, ¿cierto? Sí, nace con ella. Entonces, entonces si uno no nace con ella, no las puede adquirir. Las puedes desarrollar, sí, se ¿Se pueden pueden. desarrollar entonces? Se pueden Ah, ya. desarrollar. Hay algunas que son sumamente innatas y genuinas de uno. Por ejemplo, hay personas que, y yo digo que tienen el poder de la retórica. Y esas personas que tienen el poder de la retórica son capaces, que pueden vender arena en el desierto. Porque tú dices, estas personas, y digo, pero ¿cómo? Pero tienen una espontaneidad, tienen una empatía, tienen una facilidad para llegar a las personas que hace que que todo lo que vendan, la persona se lo compre. Y eso es una habilidad sumamente espontánea e innata de la persona. Ahora, esa persona, por ejemplo, a lo mejor no tiene otras habilidades que las puede ir desarrollando a través de la ciencia de los estudios. Pero es importante que estas personas la puedan sobreexplotar. Por eso que nosotros a veces, yo siento, y aquí me voy a ir para atrás un poquito, cuando los alumnos en tercero y cuarto medio, tú le preguntas qué quieren estudiar, generalmente te dicen que no tienen idea. Entonces, la pregunta es otra, no es lo que quieren estudiar, sino que la pregunta es, ¿qué te gusta hacer? ¿Cómo te sientes cómodo? ¿Para qué tú sientes que tienes habilidad? Y hay algunos que dicen, no, la verdad que no sé qué habilidades tengo. Entonces, ahí la importancia de los profesores, por ejemplo, en esa época, de direccionar a los chiquillos. No, profe, ¿sabe qué? A mí me gusta, yo soy súper buena para hablar. Chuta, claro, y esas habilidades son súper buenas porque son las habilidades blandas, que hoy día son las habilidades del futuro, porque hoy día tenemos que relacionarnos de buena manera. Una persona que no es empática, una persona que es tosca, que a lo mejor es mal genio, difícilmente, por ejemplo, la podamos poner en reclutar personas. ¿Sí o no? O quizás a lo mejor en áreas de venta. En áreas de venta, una persona tiene que ser una persona que tenga este poder de la retórica, que digo yo, que sepa envolver a las personas, que sepa comunicar de manera correcta lo que se está vendiendo. Entonces, por eso es importante que cuando haya habilidades, y ahí también vuelvo atrás a las habilidades de los administradores, cuando nosotros organizamos y dirigimos, el darnos cuenta, por ejemplo, de las habilidades de nuestros trabajadores. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a veces dicen, no, sé que esta persona no sirve para este cargo, se despide. Pero ¿por qué no nos hacemos la pregunta al revés? A lo mejor esta persona en este cargo no funciona, pero esta persona tiene otras habilidades, y esas habilidades yo las puedo potenciar en otro cargo, porque la persona no es mala, es una persona buena. Entonces, eso yo creo que sí les falta a las organizaciones, en que dentro de su mismo personal que tienen, lo redistribuyan, porque a lo mejor la persona no está cómoda en el lugar, pero no porque no quiere hacer sus tareas, sino por otros factores. Entonces, hoy día siento que a veces pasa que las personas no son visionarias y no rescatan lo mejor de sus trabajadores. Entonces, eso es importante en las habilidades de los administradores, de cómo organizan y dirigen. ¿Sí? Es que, profe, yo creo que al final, por así decirlo, los jefes ven a la gente como un número más que nada, no como una persona. Eso es muy cierto lo que tú dices, porque ven ese número, a esa persona, versus la remuneración que tienen. Hoy hacen estos, yo creo que en los 3 últimos años se ha notado mucho eso. ¿Y por qué se ha notado? Porque nuestro país ha criticado mucho que se ha contratado mano de obra de extranjeros. ¿Y cuál es la justificación? Que dicen que se les pagan menos, pero además que les pagan menos, que están dispuestos a trabajar por menos plata teniendo un mayor título. Hoy día hay gente que viene de afuera, por ejemplo, los venezolanos. Yo la verdad que me saco el sombrero porque ellos tienen, la mayoría de los venezolanos viene con un gran título profesional. Hay abogados, hay ingenieros, entonces ellos tienen un respaldo de título. Y aparte que quizás, por ejemplo, en las mismas, no sé si usted, bueno, antes, ahora ya no podemos salir, pero en el centro está lleno de colombianos y venezolanos en atención de público. Y ellos atienden de una manera súper simpática. Ellos tienen estas frases que dicen, hola mamita, hola papito. Y cuando un chileno pasa por el lado lo ve como raro, pero es parte de ellos atienden así, ellos hablan así. Y ellos traspasan su frontera. Entonces, si tú hablas con ellos, la verdad que son súper buenos para vender, porque la verdad que son, por ejemplo, si tú no le compras, no se enojan. En cambio, tú un chileno, no, sé que mejor voy a volver más rato y la voy a pensar 2 veces.
créeme que a lo mejor lo más probable es que te va a echar un rosario porque te va a decir, me tuviste todo este rato mostrándote el producto y no me lo compraste. Entonces, Como que lo miran feo a uno. y eso suele ocurrir. En cambio, los extranjeros en ese sentido no pasa. Ellos son como súper amables para atender. ¿Ya? Sigamos, chiquillos. Ya, aquí tenemos a Robert Katz. Yo les voy a pedir que cuando vean la presentación, si tienen la presentación que está publicada en el portal, todo esto que estamos viendo hoy día está más en profundidad para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Este personaje, para ustedes les voy a dejar la tarea de que averigüen quién es Katz, ¿ya? Para que ustedes puedan ir revisando más cositas en detalle. Él dice que existen 3 habilidades importantes para un desempeño administrativo y exitoso. ¿Y cuáles son? Existe la habilidad técnica. Hoy se pegó esto. Ahí está. Habilidad técnica. Existe la habilidad humana y la habilidad conceptual. La habilidad técnica hace mención a los conocimientos específicos del trabajo, las técnicas necesarias para realizar y desarrollar una tarea. Son más importantes los gerentes de primera línea, que dirigen a empleados que utilizan herramientas y técnicas para elaborar productos o para dar servicio a los clientes. ¿Por qué hablamos desde el punto de vista de los gerentes? ¿Ya? Porque ellos deben, la gerencia, como aquí las estructuras organizacionales son piramidales, siempre hay una cabeza. Y esa cabeza son los gerentes. Bueno, hay otras organizaciones que por sobre la gerencia están los directorios, que son las cabezas de las empresas. Ellos tienen, por ejemplo, los conocimientos, las expertices para poder dar a todos los trabajadores los lineamientos, las metas y los objetivos de las tareas que ellos tienen que desarrollar. Por eso se hablan de habilidades técnicas. La habilidad humana son las capacidades para trabajar con personas, tanto de manera individual como en grupo. Como todos los gerentes tienen que ver con personas, son igualmente importantes en todos los niveles de la administración. Es comunicar, es motivar, es dirigir e inspirar a las personas. Y aquí me quiero detener en esta parte que es la habilidad humana. La habilidad humana, hoy día, por ejemplo, en los niños, se ha cambiado un poco la forma de enseñar a los niños. Hoy día se trabaja más en grupo. Hoy día ustedes pueden ver niños de prekinder que ya exponen, que ellos se paran adelante y empiezan a exponer, por ejemplo, del sol. Ya hablan del sol, hablan de la luna, ya hablan de los planetas, con un desplante y una personalidad que ya me quisiera yo. Entonces, hoy yo me acuerdo que en mis tiempos uno se paraba adelante y se colocaba rojo y pasaba toda la presentación morado porque se ponía nervioso. Entonces, hoy día se está desde chiquitito trabajando en estas habilidades, que son las habilidades del siglo XXI, que son más bien el cómo nos relacionamos entre las personas, cómo nos escuchamos. Yo creo que el humano en sí tiene una gran debilidad, que es que no se sabe escuchar. Y como no nos sabemos escuchar, a veces escuchamos lo que nosotros queremos escuchar. Y ese es uno de los temas sumamente problemáticos, porque como no nos sabemos escuchar, se generan conflictos entre las personas. Entonces, esta habilidad hoy día se está trabajando en los niños pequeños para que ellos la vayan teniendo, esta habilidad para siempre, y cuando grande ya sea algo sumamente espontáneo y genuino. Yo me imagino que a muchos de ustedes también les pasa que cuando tienen que exponer, bueno, en este contexto es mucho más complejo aún, pero cuando estaban en el colegio, pararse adelante era complicado, o cuando tienen que hablar en grupo, también eso pasa, ¿ya? Otra de las cosas que habla acá es inspirar. Hoy día es sumamente importante cuando nosotros hablamos de nuestras jefaturas o de nuestros gerentes. ¿Cuánto ellos nos inspiran? Hoy día hay muchas empresas en las cuales tú les haces una encuesta a los trabajadores y son sumamente lapidarias en términos de cómo ellos ven a los jefes.
en términos de cómo ellos ven a los gerentes. Porque hay gerentes que están, como digo yo, en el Olimpo. Y uno a veces como administrador, que como mando medio, nunca conoció al gerente general, por ejemplo. Pero hay otras empresas, por ejemplo, que el gerente general se pasea por todos los departamentos. No hay persona que no lo conozca. Entonces, esa es una persona que realmente tiene la habilidad humana de ponerse en el lugar de sus trabajadores. Si no me equivoco, y aquí, por eso les digo, puede que me equivoque, pero no estoy segura. En Kentucky Fried Chicken, si no mal recuerdo, que estas cadenas de comida rápida, cada persona que se integra a la compañía tiene que pasar por el proceso productivo de hacer una hamburguesa. Aunque tú seas gerente. ¿Y qué lleva eso? Y a mí de verdad que no estoy segura si es Kentucky Fried Chicken, chiquillos, pero creo que es una de estas empresas. Y a mí me parece sumamente interesante. Yo creo que todos los gerentes debieran de hacer nuestra pega y conocer la pega de cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos valora más. Como decía Leandro, no es un número la persona, sino que es un ser humano que es parte de la compañía, que aporta a la compañía en todo sentido. Por lo tanto, se debe tener esa empatía con las personas. Y yo ahí creo que todas las empresas debiera ser fundamental que los gerentes pasen por todas las labores, por todos los departamentos para que conozcan en la práctica cuál es el trabajo de sus trabajadores. ¿Ya? Sigamos. Después tenemos la habilidad conceptual. La habilidad conceptual son las capacidades para pensar y conceptualizar situaciones abstractas y complejas, de ver a la organización como un todo, comprender las relaciones entre unidades y visualizar a la organización en su entorno. Son las más importantes para los gerentes de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que es la capacidad que un gerente, por ejemplo, cómo puede resolver los problemas que se puedan presentar. Por ejemplo, hoy día, cómo los gerentes han resuelto, por ejemplo, hoy día estamos en cuarentena. Se supone que solamente trabajan las empresas de primera necesidad. Pero chuta, hay empresas que tienen que seguir subsistiendo. Entonces, hoy día es importante, los gerentes tienen que replantearse la situación y decir ya, ¿cómo nuestra empresa la podemos reinventar? ¿Cómo la podemos seguir haciendo trabajar? Porque obviamente hay trabajadores de por medio. Entonces, el escenario para ellos es sumamente complejo y este escenario, ellos lo que tienen que tener es habilidad para decir cómo repensamos o cómo generamos el problema. Hoy día, por ejemplo, no sé si bien o mal, pero hoy día, por ejemplo, los gobiernos, los presidentes, los ministros de todos los países, aquí no me voy a detener en ningún país en particular, en todos los países, ¿cómo tienen estabilidad? ¿Cómo los países, por ejemplo? Porque el país es una gran empresa, ¿sí o no? Tenemos líderes, bueno o malo, están. Entonces, estos líderes son los que tienen que tener estas habilidades. Por lo tanto, por ejemplo, los presidentes de todos los países, o mis primeros ministros, como en otros países, tienen que ellos ver cómo generan la capacidad de que, dadas las situaciones que hoy se están generando, cómo logran o cómo toman las mejores decisiones que no afecten a los otros. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Muy bien. Profe, Dígame. Ya. ¿Qué creen ustedes? Vamos, aquí los quiero escuchar, chiquillos. ¿Ellos son administradores? Primero, partamos por una cosa. ¿Los conocen? Sí, lo conocemos. ¿Conocen a este personaje? Sí. Por supuesto. Ya. Y a esta señora que tiene muchos años, ¿la conocen? También. ¿Quién es esa señora? La reina Isabel. Es la reina Isabel, la reina de Inglaterra. Ya. ¿Qué son ellos? ¿Son administradores? También es como... ¿Qué dicen, chiquillos? Yo me imagino que sí, pues profe, va a llegar a estar donde están.
o lo que llegaron a hacer, Buenos o me malos, imagino. lo son, ¿Perdón? ¿cierto? Buenos o malos, lo son. ¿Por qué razón? Porque en el caso de acá el presidente, él es que está a cargo de esta organización, gran organización, llamada Chile, ¿cierto? Y él es el que está administrando hoy día, insisto, bien o mal, aquí no estamos cuestionando eso, sino que está administrando un país. Lo mismo pasa con la reina Isabel, que es la reina de Inglaterra. Ella también, ella administra un país. Ella tiene un primer ministro, pero como en Inglaterra se trabaja, tienen ellos todavía la monarquía, la monarca es quien obviamente también toma las decisiones. Pero, miren acá, aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos un kiosco, ¿cierto? Tenemos un kiosco que ellos también administran su negocio. Y ahí, ¿qué dice en el monito? Dice, ¿y tú no trabajas? Eres ama de casa. La ama de casa también es una trabajadora. Y créanme que las mamás o las que son amas de casa trabajan mucho más porque administran la casa. ¿Y la casa? ¿Qué se administra en una casa? Primero, El quehacer. el quehacer doméstico, ¿sí o no? Porque hay que, por ejemplo, hay que hacer aseo, hay que planchar, hay que lavar, y esas son cosas que uno tiene que administrar en su hogar. ¿Qué más? Administramos Aparte, Lucas también, profe. Muy bien, Linda, la parte económica también es importante. Sí. Y falta otra parte importante que no le han dicho. ¿Qué más administran las amas de casa? Comida. La comida, el dinero. Sí, también la parte económica, Henry, muy bien. ¿Alguna A otra los cosa? hijos, a La los familia, hijos. pues, profe. Eso. Y esas son las personas. ¿Se dan cuenta que la casa también es una empresa o una administración? Porque también administra personas. Cuando tenemos niños chicos, tenemos que nosotros direccionarlo y administrarlo, porque los cabros chicos no se mandan solos. Entonces, cuando son más grandes ya uno ahí tiene otras dificultades con ese tipo de personas, pero cuando son chiquititos uno tiene que administrarlos. Y créanme que en los tiempos de ahora, con el teletrabajo, cuesta aún más, porque tiene que administrar desde la casa, el hacer las tareas, que se aumentó una labor adicional a las mamás, porque la mayoría de los colegios mandaron guías para las casas, ¿y quién tiene que hacer esa guía? La mamá. Por lo tanto, El hijo debería. Debería, pero cuando tú tienes chiquititos que están en primero, segundo básico, solito no pueden. Entonces, ahora las mamás también son profesoras. Son las mamás que lo hacen. Exacto. Se fijan que se van incorporando nuevas actividades también a esta labor. ¿Ya? Ya, chiquillos. Según lo aprendido hoy día, a lo que llegamos hasta las habilidades del administrador. Dice, reflexiona y analiza si considera que los administradores de los países de Sudamérica están realizando bien sus funciones en la contingencia. Ejemplos. ¿Qué creen ustedes? Profe, no lo entendí. ¿Puede repetir, por favor? Ya. Aquí lo que queremos saber hoy día en Sudamérica, ¿quiénes conforman Sudamérica? Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador. Ecuador, Perú, Bolivia. Entonces, esos son los países de Sudamérica. Los administradores líderes de estos países, ¿ustedes creen que están haciendo bien sus funciones de administrador en la contingencia que hoy día estamos viviendo? O sea, en Brasil y en Chile tienen la embarrada, pero en otros países no. Ya. ¿Qué más? ¿Qué dice el Creo resto? que no, profe. Que no lo están haciendo bien. Pero, Yo creo que no, profesora, porque a todos como que se le ha ido de las manos un poco, porque ha salido de las manos de toda la contingencia, de todo lo que se pensaba. Yo creo que nadie está preparado. exacto, Isabel, es muy cierto lo que tú dices. Y aquí volvemos atrás a lo que aprendimos hace un ratito, que es la planificación.
¿Se dan cuenta? Porque hoy día todos se planificaron, pero resulta que la planificación no sirvió de nada. ¿Por qué? Independiente que ellos dijeron, oye, venimos de una pandemia, Europa ya pasó por esta pandemia, tenemos aprendizaje. No es lo mismo, porque hay un tema que se escapó de las manos. En Europa estaban en primavera, entrando al verano, y nosotros estábamos en otoño, entrando invierno. Por lo tanto, ya había un factor sumamente distinto que era importante de considerar. Por otro Sí, pero lado, profe, o sea, se sabía que era un bicho que era súper contagioso y además aquí que afectaba el tema respiratorio y todo ese tema. Y sabemos que en invierno aumentan mucho más los casos en temas de resfrío, la influenza y todo eso. O sea, ya se sabía a lo que se iba. exacto, entonces ahí se dan cuenta que a lo mejor no hubo una buena planificación y tampoco la ha habido, porque la verdad que aquí no es que yo esté enjuiciando a nadie, pero lo que yo voy es que considerándolo en lo que estamos estudiando nosotros, es importante planificar y ir paso a paso. Vamos avanzando, volvemos a planificar, vamos tomando decisiones, que es lo que en algunos casos ha pasado, que se han ido tomando decisiones sobre la marcha, ¿ya? Pero si ustedes pueden ver, Sudamérica tiene, así como tiene X países, tiene X cantidad de formas de administrar, ¿ya? Hay países que han dicho, no vamos a hacer cuarentena porque no amerita. Otros sí. Entonces ahí se van dando cuenta de que estando todos en la misma parte, en el mismo momento de contagio, han tomado todos decisiones diferentes. Buenas o malas, ahí pueden darse cuenta que todos han administrado de manera distinta. ¿Ya? ¿Cuál cree usted que son las características o un perfil adecuado para administrar un país? ¿Qué creen ustedes? Conocer las realidades. Ya. ¿Qué más? La equidad. También. Ahí estamos hablando un poco del conocimiento. Que hablábamos hace un ratito de qué? De la habilidad técnica. ¿Se dan cuenta que es importante? Porque hoy día, para poder administrar un país, primero tengo que conocer. Tengo que saber dónde estoy. Las personas que tengo. ¿Y cómo puedo llegar a esas personas? Tengo que ser empático, que es lo que le decía hace un ratito, tengo que saber escuchar, ¿sí o no? Porque si yo soy como gerente, soy dueño de la verdad, y yo digo, por ejemplo, ¿saben qué? Este año a mí me da lo mismo la pandemia. Yo quiero que todos vendan. Él está dando las instrucciones, pero en la práctica, ¿se va a poder lograr el objetivo? No se puede lograr el objetivo. Por lo tanto, si yo no sé escuchar a las personas que trabajan conmigo, difícilmente yo puedo lograr los objetivos. Yo tengo que contarle a la persona, mira, este año lo que queremos hacer es aumentar nuestra participación de mercado. Queremos estar dentro de los 4 primeros. Pero para eso tenemos que trabajar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer el plan A, el plan B y el plan C. Yo tengo que contarle a las personas los planes, el cómo desarrollar esos planes. Entonces, por eso es importante la comunicación entre las personas. Yo creo que eso son cosas muy importantes. ¿Ya? Acá está la bibliografía para apoyo y los cursos, el material completo de estas PPT están en el portal, que es el compendio más o menos 30 slides, que es el completo, ¿ya? Quiero saber si hay dudas, consultas en lo que vimos hoy día. Profe, yo le quería hacer una consulta con respecto a la sumativa. ¿Nos va a explicar un poquito de qué se trata? Como para ir avanzando mientras tanto. Sí, dame un segundito para explicarle eso. ¿Ya? En relación a la clase, ¿algunas dudas, consultas? No, profesora, por mi parte no. ¿No? Claro. Ya, De mi perfecto. parte igual, profe. Ya, chiquillos, esto yo de todas maneras yo la voy a subir al canal de la carrera para que puedan acceder a esto, ¿ya?